Yo entré a trabajar apenas en diciembre del 2023 y pues estos son los pequeños trabajos que he realizado y son una parte que ya he venido trabajando desde mi tesis doctoral. Y bueno, se titula Efecto de la coinfección de la Pseudoplodia y Bestialotiopsis en especies de cítricos. Doctora, discúlpame que te interrumpe, voy a leer un poquito de tu semblanza para que el público conozca qué es lo que haces y conozca un poco de tu trayectoria. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, también a ustedes muchas gracias por asistir, buenos días. Vamos a comenzar el seminario del día de hoy. Está con nosotros la doctora Liliana Saucedo. Ella es investigadora en el INIFAP. No sé si tengan conocimiento de qué es el INIFAP. Entonces, es también un centro de investigación que depende también del gobierno federal y ellos se encargan de muchos de los proyectos ya aplicados, ¿sí?, que vienen por encargo de tanto del gobierno federal como de otras instituciones. Ahorita a lo mejor la doctora pudiera platicarnos un poquito de cómo es el desarrollo, cómo trabajan este tipo de instituciones. Y pues bueno, doctora Liliana, pues muchísimas gracias por aceptar ofrecer este seminario para los chicos. Yo creo que va a ser de mucho interés por el tipo de tema y por el centro de investigación en el que estás trabajando. Y pues bueno, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de la doctora Liliana. Ella estudió ingeniería en agrónoma, bueno, es ingeniera agrónoma por la parte de la Universidad Veracruzana y tiene maestría y doctorado en ciencias en ecología y biotecnología por parte del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Ha realizado trabajos referentes a sanidad vegetal y control biológico en cultivos básicos, aromáticos y frutales. Inició su vida laboral en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y de Pesca como jefa de departamento fitosanitaria, donde trabajó temas de sanidad vegetal, proyectos productivos y asesoramiento a técnicos extensionistas. Actualmente se encuentra laborando como investigadora titular en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, del campus ETSNA del estado de Campeche, en el área de fitopatología y manejo sustentable de cultivos de arroz y cítricos. Participa como colaboradora en dos proyectos financiados titulados, primero de ellos, Incremento de semilla de materiales mejorados y promoción de variedades de arroz, y redimensionando el riesgo de aislamientos severos del Citrus tristeza virus en el sureste de México. Pues bueno, sin más, doctora Liliana, muchísimas gracias de nuevo y ahora sí te paso los micrófonos para que puedas comenzar con tu presentación. Okay. Bueno, muchas Gracias, gracias. gracias. Bueno, como comentó el doctor Luis, pues ahorita estoy trabajando en el INIFAP, en el campo experimental ETSNA, en el estado de Campeche. Como les comentaba, ingresé apenas en diciembre del 2023 y pues son proyectos pequeños que estoy realizando y pues en el camino me han invitado a trabajar en los proyectos que les voy a mencionar al final. Y pues bueno, esta plática se titula Efecto de la coinfección de la Pseudoplodia y Bestialotiopsis en especies de cítricos. Y como les comenté, pues es una línea que he venido trabajando desde el doctorado. Trabajé mi tesis doctoral con el doctor Luis Guillermo Hernández Montiel, también del CIPNOR, y con el doctor Noa de la Universidad Veracruzana. Permítanme. No sé si se pasa la presentación. No, Acá. no, sigue atorada. No sé si quieres darle un tip sobre la presentación. Ok. Listo. Listo, listo, ahora sí. Listo. Y bueno, voy a seguir la plática. Aquí les puse un índice general. Em, y bueno, les voy a dar un poco el contexto de los cítricos, la importancia nacional y mundial. Y bueno, México ocupa la quinta posición de producción a nivel mundial. Esto es muy importante para el país porque genera ganancias por sus exportaciones y claro, por el mercado nacional. Hasta el 2022 hubo 8 millones de toneladas de limón, naranja y toronja. Y pues los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Japón. Y más o menos las exportaciones los primeros 7 meses del 2023
que es el último dato que hay, que son 447 millones de dólares. Entonces, por el ingreso, que es importante en el país, pues el incremento de la superficie ha ido en aumento, en particular en algunos estados como Veracruz, Yucatán, Tamaulipas. Y aquí les pongo los principales cítricos que hay y que, bueno, que generan estas ganancias, que son la naranja, el limón y los cítricos. Y otros cítricos. Aquí les pongo unas imágenes que realizó el CIAP, que son de limón, naranja, toronja y mandarina. Y como vemos aquí en las imágenes, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León son los principales estados productores de cítricos. Veracruz es muy importante porque es el primer estado exportador de México. Además del mercado nacional que nosotros consumimos, los cítricos, pues en nuestro día a día. Y bueno, como ha habido tanto aumento de los cítricos de la superficie, existen diferentes enfermedades. Ahorita les voy a mencionar pues las más preocupantes a nivel mundial, porque tienen muchas. Entonces, pues esta es el HLV o Guanlongbing o dragón amarillo que les llaman. Esta es la principal enfermedad que impacta a los cítricos. En mayor proporción a los cítricos dulces. Esta es transmitida por Diaforina citri e infecta a través de una bacteria que se llama, Candidatus liberibacter. Y bueno, esto bloquea los conductos vasculares. Y aquí les pongo algunas imágenes. Algunas imágenes donde hay moteado de las hojas, lo que hace deformación de los frutos, hace también que, bueno, como bloquea los haces vasculares, pues obviamente las naranjas no pueden terminar su llenado. Otra de las enfermedades importantes que el año pasado se detectó ya en México es el cancro de los cítricos. Es causado por Xanthomonas citri. Esta enfermedad era cuarentenaria, no estaba en el país, pero hubo en el 2023 detecciones en Texas, entonces ya está presente. Esta es muy devastadora, como vemos en las imágenes, que genera unas pequeñas llagas en el fruto, haciendo lo que no se pueda comercializar. Entonces, hasta ahorita estas detecciones solo están en la parte de Tamaulipas, pero se piensa pues que en algún momento obviamente toque pues los otros estados productores de limón. Y bueno, esta aquí es transmitida, bueno, se transmite en huertas cercanas por lluvia y en largas distancias, pues por material dañado, que principalmente las enfermedades de cítricos se ha dado mucho por injertos o por injertos infectados por algún agente causal. Y una enfermedad que se ha estudiado en otros países y que apenas se le está dando la importancia es la muerte descendente, regresiva. Ahorita les voy a mencionar un poquito más acerca de los síntomas. Las familias Botryopseraceae y Sporodaceae son las que causan esta enfermedad principalmente, aunque actualmente ya se están sumando o se están detectando diferentes especies y géneros que causan esta enfermedad. Y lo que hace esta enfermedad, seca las ramas, se llama descendente porque en la punta penetra y va bajando hasta causar daño en toda la estructura y en el tronco. Y por ejemplo, aquí vemos algunas imágenes. También está aquí, bueno, este trabajo lo hizo un colaborador en el 2023, que también en algunos casos causa, no sé si ven aquí la letra F, perdón, que es una pudrición donde está el fruto, y que se le dice muerte, pudrición del pedúnculo. Entonces, es muy importante económicamente. Las incidencias han ido aumentando, ya se detectó en Veracruz, en Morelos y Tamaulipas. Y bueno, esta enfermedad, como les decía, les llaman de diferentes maneras.
pero pues em, se le dice o se le nombra declive, pudrición de tronco o muerte regresiva. Algunos síntomas son los cancros de la rama, que es como unas heridas o laceraciones que se le hacen, que se hace como si estuviera explotando un poco la rama, la pudrición de tronco y la gomosis. Estos son algunos de los síntomas, aunque en campo hemos visto que también genera ramas excesivas, también pues obviamente clorosis. Es una enfermedad muy compleja porque como les decía, es causada por múltiples agentes. Aquí pongo algunos detectados. Se le llama una enfermedad de complejos porque hay una diversidad de especies causales. Entonces, cuando yo empecé a trabajar la muerte descendente, inicialmente fue en mango. Entonces, nuestra pregunta era, bueno, sí hay una diversidad de especies, hay muchas especies, sabemos que la están causando, pero realmente, ¿qué pasa en este sistema? Em, Hay algunas especies que al interaccionar se generan antagonismos o mutualismos. Entonces queríamos saber si en conjunto estas especies estaban causando o que el nivel de severidad que estaba ejerciendo sobre la planta. Entonces esa fue nuestra pregunta inicial en Mago. Entonces ahora mi pregunta sigue siendo en otro modelo, que en este caso cítricos. Aquí les pongo como diplodia, como la diplodia. Hay muchos agentes causales, aunque hace un poco empecé a leer que también Coletotricum causa esta enfermedad, junto con las demás especies. Entonces, bueno, ya que yo sabía que existen o que en la literatura o que yo lo he trabajado en laboratorio, pues que hay múltiples especies causando esta enfermedad, pues dije, bueno, eh, normalmente cuando se estudian estas enfermedades o cualquier enfermedad, se hacen con una sola especie que le denominamos infecciones. Por ejemplo, la Pseudoplodia, el género o una sola especie, Theobramae, que es la más conocida, ataca y ponen primer reporte en vid, en durazno, en manzana, en mango, pero en otros reportes lo mencionan como este complejo. Entonces, mi pregunta es, bueno, como ya les decía, bueno, hay muchos agentes causales, ¿qué pasa con ellos? ¿Interaccionan o no interaccionan? Entonces, se empezaron a hacer reportes, por ejemplo, en vid, en arándanos también. ¿Qué pasaba con estos complejos? Aquí pongo algunos agentes causales, perdón, como Seimatosporium y Diplodia. Otra que fue en arándanos, que aquí le pongo en la parte de abajo, es Neurococcus y la Diplodia. ¿Qué pasaba en estos sistemas? Bueno, en el caso de vid, lo que pasaba es que al interaccionar estas especies disminuía los síntomas de la enfermedad. Lo contrario en arándanos, que al ver estas dos especies de Neurococcus y la Diplodia, aumentaban la severidad de la planta. Entonces, bueno, el limón, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué se sabe? Realmente es muy poco, más que caracterizar la enfermedad. Entonces, bueno, ya se sabe que es causada por una o al menos una especie causal. Entonces, ¿qué pasa con la interacción y las coinfecciones? Y yo, este trabajo, como les menciono, es como una parte que estoy realizando. Previamente ya he aislado algunos patógenos, estoy en la parte de identificación molecular hasta ahorita, apenas estamos haciendo, bueno, ya hicimos la caracterización morfológica, entonces hasta este momento lo que les voy a presentar es en género, en los aislamientos que hemos encontrado. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue evaluar el efecto in vitro e in vivo de la coinfección de la Pseudoplodia B10 y Pestilotiopsis 159R, agentes causales de la enfermedad de la muerte descendente en cítricos. ¿Por qué seleccionamos estos dos aislamientos? Porque eran los más virulentos, los que más estaban afectando al hacer nuestras pruebas de patogenicidad. Entonces, lo que queremos saber es qué pasa con estas especies. Y bueno,
Lo que, ya que les comento que ya hice como un screening de los aislamientos, seleccioné los más virulentos, trabajo lo he estado realizando en el Laboratorio de Fitopatología del Campo Experimental Mococha, Yucatán, porque acá tiene el doctor Emiliano Loaiza Cook, que es mi colega. Él tiene pues más equipos para que se pueda realizar este trabajo, y también estamos colaborando en otro proyecto que les voy a mencionar. Em, ¿Y qué hicimos? Bueno, normalmente para entender un poco las interacciones es ponerlos o confrontar los patógenos o en el caso de agentes de control biológico, pues se hace in vitro, ¿no? Y bueno, fue una propuesta que se hizo por Lawrence, donde lo que hizo fue confrontar. De un lado puso una especie, y en la otra, pues la otra no. Como control, lo que utilizamos fue medio PDA en el caso cuando nos hicieron las coinfecciones. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues estamos observando en el microscopio o en el área de crecimiento cómo se están desarrollando, ya que los incubamos, perdón, los sembramos, los incubamos y vimos este comportamiento. Para las infecciones y coinfecciones, esto no se los mencioné anteriormente. Yo probé diferentes cítricos. ¿Por qué utilicé diferentes cítricos? Bueno, primero, por ejemplo, en el caso de Citrus volcameriana, es una especie que se utiliza mucho como portainjertos. Entonces, se conoce que es tolerante al HLV. Entonces, bueno, y algunas otras enfermedades, por ejemplo, el virus de la tristeza de los cítricos. Pero no se sabe con certeza en el caso de la muerte descendente cómo se está comportando. También esta selección fue de un banco de germoplasma que hay aquí en el campo Mocochá, porque de aquí pues están generando también nuevos injertos para ver si son tolerantes o no son tolerantes. En particular son más a virus, entonces seleccionamos estos. Eh, en el caso de pineapple es Citrus sinensis. En este caso es una naranja también, entonces material fue importado para ver y hacer las pruebas en portainjertos, en estos injertos, perdón. Entonces, pues se piensa que tiene un potencial, pero ahorita con los resultados les voy a comentar qué es lo que pasa. Y pues no, Citrus latifolia, que es el limón, persa, o lima. En realidad es una lima. Y ¿qué es lo que hicimos? Para hacerlo un poco más corto y viéramos directamente el efecto, porque yo había hecho las pruebas en árboles, en arbustos pequeños de 2 años, que tarda un poco más en observarse los síntomas, y también en pequeñas secciones o cortes se puede observar también pues la interacción más. Que en algún momento también nosotros queremos hacer cortes histológicos para ver qué está pasando entre la coinfección. ¿Y qué es lo que hicimos? Hacer unas heridas en forma de triángulo en los dos extremos de brotes de las especies que ya les mencioné, inocular un taquete de micelio. De un lado va a estar Blasiodiploia y del otro Staphylococcus. Y en el caso de las infecciones, vamos a poner Blasiodiplodia solo con medio PDA, sin otro hongo. Y bueno, eso hicimos. Lo que hicimos fue incubar a 28 grados y ver pues el crecimiento, cómo estaba dañando la planta, y medimos el área de lesión. Y bueno, esto lo hicimos con bloques completamente al azar, ya que nosotros vimos y observamos cómo se comportaba cada hongo, pues aislamos otra vez, perdón, los agentes causales. Y bueno, esto es lo que les comento hasta este momento, es lo que estoy realizando y les voy a mencionar los resultados. In vitro, pues observamos que además de que la Pseudoplodia tiene una más rápida velocidad de crecimiento en comparación a Staphylococcus,
que entre ellos no había como tal un halo de inhibición, o sea que podían crecer en conjunto, como vemos en la imagen en la letra C. Lo que vimos fue que había, como les menciono, una diferencia en el crecimiento cuando eran con inoculados, perdón. Pestalotiopsis era menor a comparación de la Psiodiplodia y pues los testigos es que llenaron toda la caja. Y bueno, esto se ha observado anteriormente, como les mencionaba, en vid con Diplodia y Seimatosporium, que igual, aunque los confrontaron, no hubo un antagonismo. También, como ya les mencioné, yo había trabajado esto en mango y tampoco observamos un antagonismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los hongos son capaces de coexistir en el mismo entorno sin generarse daño. Y bueno, y venía lo más importante, en vivo qué estaba pasando, ¿no? Y bueno, en el caso de una cita andarín 639, que también la van a utilizar para hacer un injerto, pues aquí vemos en el caso de Pestalotiopsis, en el C es el control, la P es Pestalotiopsis, L la Psiodiplodia y CO la coinfección. En el caso de Pestalotiopsis y la Psiodiplodia, que fue la inoculación individual, pues como vemos el hongo afectó completamente la rama, la necrosó y en algunos casos que en esta imagen no pude capturarlo bien, había gomosis. Y en el caso de la coinfección igual, incluso en el caso de la pseudoplodia empezaron a observarse las estructuras reproductivas, como vemos aquí algunos puntitos. ¿Y qué observamos? Que la incidencia estuvo en los tres, en las infecciones y en la coinfección, y el área de lesión que fue más afectado fue cuando fue la coinfección. Y además que les digo que la pseudoplodia se empezó a producir sus estructuras reproductivas. En el caso de Citrus sinensis, la variedad Pinnacle, en este caso lo que observamos fue que solo la pseudoplodia en manera individual afectó la rama. En el caso de Pestalotiopsis no generó solamente el área de lesión donde se inoculó el disco de agar, de micelio, perdón. Y en el caso de la inoculación tampoco observamos este comportamiento. Entonces, vimos la mayor área de lesión, en este caso, en la infección de la Pseudiplodia. En el caso de Citrus volcameriano, que esto les comento que es una especie ampliamente utilizada como portainjertos, observamos que es muy susceptible a la Pseudiplodia. Y en la coinfección vimos que no tanto, pero eh, esto es importante porque casi todos donde se produce la planta certificada de Senacica, casi todos aquí, al menos en Veracruz y acá en Yucatán, es el que más se utiliza. Entonces, bueno, lo que se buscaba en algún momento era que se aumentara la tolerancia a ciertas enfermedades, pues vemos que ya no, que en otras, pues hay una susceptibilidad muy importante. Por ejemplo, aquí vemos que les digo que en la coinfección, aunque dañó, la Pseudoplodia fue quien más estuvo presente en las ramas. En el caso de Citrus latifolia, esto es bien interesante, pues es como les digo, nuestros primeros acercamientos a cómo se están comportando. Y en otros trabajos de Morelos, como les comento, en Tamaulipas y en Veracruz, es altamente susceptible el Citrus latifolia. Entonces, lo que nosotros preguntamos es que si también los factores ambientales, aunque estuvieron controlados, afectaron, si la humedad también un poco, que eso fue lo que no medimos, solamente la temperatura la mantuvimos a 28 grados. Y también si las plantas de acá son un poco más resistentes. Entonces, pues eso queremos ahondar
pero sí en otros reportes vemos que es altamente susceptible. Incluso la Pseudoplodia, que como vemos es un poco más agresivo que el Pestalotiopsis, pues no hubo un efecto muy mínimo. Y la coinfección, como vemos aquí, por ejemplo, em, em, pues solo vemos cuando el hongo crece en el medio y lentamente se va moviendo en la rama. Entonces, bueno, eso es como nuestra pregunta. Y bueno, lo que esperamos es que con estos primeros indicios, pues ya lo podamos llevar a plántula. También queremos ver cómo responde la planta a nivel de genes, qué está pasando en este entorno. Entonces, esto yo lo que tengo más interés es hacer múltiples coinfecciones y así también pues poder en este banco de germoplasma seleccionar pues las que estén un poco más o que tengan más tolerancia a esta enfermedad. Aquí es como un panorama general. En el caso de la Pseudoplodia, los más afectados fueron la variedad, digo, la Citrus sinensis, que es el naranjo, y el volcameriano. En el caso de la coinfección, vemos que aunque en el X639 vemos que en volcameriano sigue siendo susceptible. Entonces es susceptible tanto para la infección de la pseudoplodia, tanto como la coinfección. Y bueno, esto también en algunos casos ha habido un aumento de la severidad en las plantas. En el caso, como ya les había mencionado, en arándanos, sí se ha observado que incluso mata más rápido a la planta. Entonces, bueno, pues esto es como lo que hemos estado realizando. Y bueno, aún nos surgen como muchas preguntas, ¿no? Que sigue, que en este entorno también acá las condiciones climáticas son distintas, incluso aunque el portainjertos volcameriano es el más utilizado en Veracruz, que es el principal estado productor de limón. Bueno, es el segundo. Y son los productores de Yucatán y de Campeche. Toman mucho las prácticas de los de Veracruz. Vemos que también el policameriano tiene que tener también un manejo muy específico porque los tipos de suelo de acá son distintos. Y pues sumándole, ¿no? Las enfermedades que se reportan. Entonces aquí vemos pues la conclusión de este pequeño trabajo es que en la coinfección de dos especies causales, bueno, es el primer trabajo que se aborda en cítricos. em, eh, Pueden también estos dos agentes causales coexistir en el mismo entorno sin generarse ningún antagonismo. Em, Y bueno, la coinfección en Citrus volcameriana y Citrondarin, perdón, son los más susceptibles a esta enfermedad. Y bueno, esto es lo que les comentaba, esto es como la búsqueda para que se seleccionen portainjertos o injertos que sean tolerantes a esta enfermedad. No tanto resistentes, porque en algún momento se ha observado que la van perdiendo, pero sí mínimo tolerantes a la enfermedad. Y bueno, esto es como la parte de cítricos. Ahorita les voy a mencionar en otro trabajo que estoy ahí participando. Y bueno, ahorita que entré como al INIPAC, tuve la fortuna de que dos colaboradores, dos responsables de proyectos me consideraran como corresponsable, colaboradora. Entonces, bueno, uno de ellos es muy enfocado en arroz. Ahorita el estado de Campeche, como les comenté, yo estoy adscrita en Campeche, aunque yo trabajo también acá en Yucatán. Hago trabajos, mejor dicho, acá en el campo experimental Mocochán, en Yucatán. Se le está dando mucho potencial al arroz en el estado de Campeche.
Entonces se piensa que se van a sembrar más de 1.000 hectáreas el próximo año y se está buscando variedades que se adapten. Pero ¿cuál es el problema de las variedades que están mandando o que se han hecho mejoramientos genéticos? Que aquí en Campeche se están presentando, bueno, mucho abanamiento, el grano no amarra. También otro es que son muy susceptibles a enfermedades, por ejemplo, el manchado de grano, es otra cosa que que estoy empezando a estudiar. Y pues eso hace que pues obviamente su producción se disminuya. Aunque se han fomentado variedades que se dicen que son tolerantes, pues será que en Campeche no necesariamente se han comportado así. Y bueno, este proyecto se llama o se titula Incremento de semillas de materiales mejorados y promoción de variedades de arroz. Este proyecto es muy cortito, se autorizó en mayo, se ejerció en junio y termina este año. Entonces son unos meses donde nos dejaron como trabajar. Este proyecto viene de la Secretaría de Agricultura directamente asignado al INIFAP. Y lo que se busca es, como les digo, que acá las variedades que se manejan en otros estados como Nayarit, Tamaulipas, Morelos, no están funcionando aquí en Campeche. Entonces ellos tienen muchas líneas que se están generando y las queremos probar. Entonces, ya de todas estas líneas y variedades que se están generando, pues el objetivo pues, fue o es divulgar las tecnologías en el manejo mejorado de cultivo mediante establecimiento de 4 parcelas demostrativas con variedades del INIFAP, 3 en Campeche y 1 en Nayarit. Y yo que participo en este proyecto, pues establecer una parcela en el municipio de Escárcega, Campeche. Esta aún no se ha establecido porque lo vamos a hacer con productor cooperante, que nosotros le decimos así. Entonces, este productor cooperante siembra bajo riego, no es de temporal. Entonces, estamos esperando nada más que sea noviembre para empezar el establecimiento de la parcela, donde se van a probar al menos 4 diferentes, variedades y 2 líneas. Y bueno, y también pues la encomienda de este proyecto en general es que aparte de que hagamos las parcelas, es que hiciéramos pequeñas parcelas demostrativas en el sitio experimental ESNA, que está a unos 30 kilómetros de donde está el campo. Más o menos ahí hay una superficie para que se pueda sembrar. Y esta, ¿cómo se llama? Y esas parcelas se han establecido. Lo que se busca es que, bueno, que nos mandaron del campo experimental Zacatepec, de Morelos, 75 diferentes líneas, entonces la estamos evaluando, tanto en crecimiento, producción final de grano, y en el caso, pues yo estoy en el área de fitopatología, ver la incidencia y severidad de enfermedades. Y pues aquí veo algunas actividades. Esta se sembró en agosto y estamos pues ahorita ya en la parte de fertilización y todavía nos faltan más o menos en noviembre no, en diciembre, perdón, o enero más o menos se piensa cosechar. Y en noviembre se va a establecer otra parcela que ya se van a seleccionar dentro de estas 75 líneas, otras, bueno, unas específicas para sembrarlas y ver cómo se da el comportamiento. Al fin lo que queremos ver cómo se comportaba en temporal y riego. Otro trabajo este, que me invitaron fue con el doctor Emiliano Loesa Cook, que aquí fue en el campo experimental Mococha. En esto fue en el virus de la tristeza de los cítricos. El proyecto se llama Redimensionando el riesgo de los aislamientos severos de citrus tristeza virus, o CTB, en el sureste de México. Y el objetivo es determinar la homología genética de aislamientos severos de CTB en Veracruz y la península de Yucatán. Este proyecto también apenas se nos acaba de autorizar, vence más o menos en marzo, y estas actividades, bueno, en este momento me encuentro en Yucatán, pues para iniciar estas actividades comprometidas para este proyecto.
Y bueno, esto es lo que tengo para ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Doctora Liliana, muchas gracias por tu presentación. Pues es un tema muy interesante porque es totalmente aplicado. Y bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta aquí en el auditorio. Igualmente, quienes nos están viendo por Zoom, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Adelante, alguien que tenga alguna pregunta. Doctor Rocha, adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación. Un par de preguntas. Hablaste de la enfermedad se llama muerte descendente y que tienes un montón de hongos que son causales de enfermedad. Normalmente se aíslan más de una especie de una lesión o en cada diferente planta se encuentra una especie diferente. Ok, normalmente la misma lesión o en muestra, ya sea de rama o en la misma sección se encuentra una diversidad de hongos. ¿Y estas dos que utilizaste vienen de una misma lesión o cómo fueron colectadas? Bueno, lo que ahí sí, te das de cuenta que yo tengo mis muestras catalogadas por árbol. Normalmente el comportamiento, aunque tome en diferentes partes del árbol, es que tienen más o menos la misma diversidad. Y lo que sí ahí no seleccioné como tal del mismo árbol, pero sí como las más virulentas, porque a mí me interesa ver pues la afectación real en el árbol, porque pues algunas cepas obviamente no son virulentas, solamente están presentes, pero no dañan el árbol. Ok, sí estaría interesante ver también las que no son tan virulentas, porque justamente tal vez ya en el contexto de coinfección o de comunidad es donde se puede ver una sinergia, ¿no? en la virulencia. Sí. Y bueno, pues nada, eso es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rocha. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Anímense a preguntar, chicos. Adelante, adelante. Buenos días, doctora. Muy interesante, pero ahí usted tocó un tema sobre lo que se puede implementar el mejoramiento genético. Sabemos que hay mucha gente que está en contra, lo asocian con mejoramiento genético con organismos genéticamente modificados. ¿Esto podría referirse a eso y cómo lo vería la comunidad? Bueno, en este caso, como aún no están permitidos los transgénicos como tal pues, en el país y menos nosotros que sí estamos monitoreados, en particular en INIFAP, con la ley, ¿no? Nosotros no podemos hacer pruebas con transgénicos. Nosotros lo que hacemos es selección nada más de individuos en campo que observemos. ¿Cómo se llama? Que sean resistentes y hacer cruzas. Y pues la opinión que tenemos es que es en este momento la que pues nos dicta la ley. En algún momento esperamos que haya la apertura que se puedan hacer estos trabajos, porque sí sería muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien por aquí le había levantado la mano? Los que no están viendo por Zoom, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, para preguntarle a la doctora Lilian, digo. Adelante, doctor. Gracias por la presentación. ¿Qué tipo de manejo agroecológico se le da a los cítricos para prevenir estas enfermedades? Porque, bueno, se vislumbra que son muy difíciles manejar con químicos o algún manejo muy objetivo es complicado. Entonces, ¿cuál es el manejo agroecológico allá en el sureste? Bueno, acá en particular en el sureste es, bueno, yo vengo de Veracruz y en Veracruz ya hay un manejo muy completo, tanto de coberteras, de aplicaciones de diferentes violes, de diferentes, ¿cómo se llama? Eh,
Permítame un segundo, voy a cargar mi compu, se me va a desconectar un segundito. Hay una disculpa. En Veracruz sí está muy utilizado. Aquí en la península es algo nuevo. Completamente no se está utilizando. Apenas hay unos productores interesados pues en aplicar cualquier biofertilizante, composta, bocashis, todo ese tipo de cosas. Em, pero sí, la apertura en el sureste aún no existe o hay muy poca. Entonces, a mí me interesa mucho utilizar esa parte, buscar aquí también algunas especies, por ejemplo, de coberteras que nos ayuden a controlar o reducir el uso de diferentes herbicidas que se utilizan mucho acá. Acá el problema que existe es que la gente quiere observar sus terrenos limpios, entonces pues aplican muchos herbicidas y plaguicidas, ¿no? Entonces sí es un tema que apenas se está adoptando en algunos sitios muy particulares. Ok, gracias, doctor. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, doctor Troyo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, adelante. Buenos días. Disculpa, quisiera saber de pronto si existe alguna relación de esta infección de estos hongos con estas enfermedades de insectos. Tengo entendido que los coleópteros son los que infectan algunos cítricos y pueden provocar algunas lesiones y sé que han sido pues hay como una falta de control y se ha extendido bastante. No sé si hay alguna relación con esta infección de hongos. En este caso, la muerte descendente no se ha encontrado una relación con algún vector. Normalmente se asocia a daños mecánicos, porta injertos e injertos que ya vengan infectados, pero no, no se asocian a ningún tipo de insectos, como al contrario, HLB o BTC, que sí, que son importantes, ¿no? Pero no. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí en el chat, ¿alguien que tenga alguna duda? Si no, verá, voy a aprovechar, doctora Liliana, para hacerte una pregunta, pero no tanto, bueno, sí es del tema, pero a mí me llama mucho la atención los INIFAP. Tenía muy poco conocimiento de cómo es que operan este tipo de centros de investigación. No sé si aquí todos tengan conocimiento de lo que hace un INIFAP, cómo operan. No sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo es que hacen la investigación ustedes. Por ejemplo, porque me llama la atención el proyecto que tienen con el arroz, que es pudiéramos decir, es un proyecto que encarga el gobierno federal para evaluar las diferentes variedades de arroz que se pueden dar aquí en México, porque para el año entrante, pues se tiene proyectado no sé cuántas hectáreas, ¿no? 100 o 1000 hectáreas de arroz que se quieren cultivar aquí en México. Y eso me llama la atención porque los centros de investigación públicos, al menos que yo sepa, no tenemos ese tipo de encargos. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo es que trabajan los INIFAP, qué hacen los INIFAP? Igual y esto nos serviría también para relacionarnos nosotros, los centros de investigación, con ustedes y poder hacer colaboraciones o trabajos en conjunto. Sí, claro. Bueno, el objetivo del INIFA en particular, pues, es validar lo que en algún momento, hace varios años, que el instituto era el brazo derecho de la Secretaría de Agricultura. Entonces, todos los problemas que existían o importantes en la agricultura se lo encargan al INIFA. Por diferentes cuestiones ya no pasaba y ahorita sí. Y a nosotros siempre nos piden que cualquier proyecto de investigación sea con beneficio al productor. Entonces, por eso se busca que, por ejemplo, que todo el mejoramiento genético que se haga se pruebe en las parcelas, se le haga eventos demostrativos al productor para que vean que estas tecnologías sí están funcionando. Se les llama también tecnologías validadas, que realmente
Es adaptadas y validadas. Adaptadas es que los productores ya viven con ella, les gustó, lo quieren implementar, y validadas es que ya sí realmente funcionan. Entonces, los INIFAP tienen esa tarea que cualquier tecnología llegue a un enfoque validado y adaptado por el productor. Entonces, nosotros ese tenemos la tarea. Sí, ahora se están como haciendo trabajos ya muy enfocados como los centros CONACYT, pero realmente siempre nos piden eso, que sea con un impacto social y económico. Entonces, pues eso es como el enfoque que tiene el INIFAP, todos los proyectos que tengan. Claro que obviamente pues es un proceso muy largo. Por ejemplo, ahorita está afectando una bacteria en arroz que se llama Burkholderia. Entonces el mejoramiento genético lleva 8 o 9 años. No es que se libera de un año para otro. Entonces estas tecnologías sí llevan su tiempo, pero lo importante es que se adapten a estos sistemas, a los diferentes ambientes y que apoyen al productor, ¿no? Y que no, al contrario, sino no que se disemine, por ejemplo, una enfermedad o que estas variedades no funcionen, sino que sí sean este, pertinentes, ¿no? A cada estado. Muchas gracias, doctora. Y me imagino que así como operan ustedes que están en el área agrícola, operan también las otras áreas que están en la parte acuícola o ganadera, ¿verdad? Sí, es la misma, nos piden el mismo, la misma Validación. O sea, línea, exactamente, sí, claro. ok, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Doctora, bueno, ya que no preguntan, voy a aprovechar. Está bien. ¿Cuántos INIFAP hay en el país? Ay, ese dato no te lo vengo manejando. Pero 300. ¿habrá uno por estado o es mucho? ¿O son mucho o son menos? Fíjate que depende. Por ejemplo, en Campeche hay uno, en Yucatán también, en Veracruz hay como 5. Depende mucho de la demanda que exista en el estado y la diversidad que hay. Por ejemplo, Veracruz tiene diferentes zonas como cafetales, cítricos, tienen piña, entonces se adaptan al sistema que haya, ¿no? O la demanda que se requiere. Y pues sí, yo creo mínimo hay uno, o siempre debe haber uno por estado, un campo y un sitio experimental, pero sí puede haber hasta 5 más o menos que yo he observado en otros estados. Wow, pues qué interesante. No sabía, la verdad, era un tema que Sí, desconocía y es algo pues muy importante, ¿no? Y yo creo que deberíamos de hacer colaboraciones o tener acercamiento entre los centros públicos y ustedes que se encargan de validar, ¿no? sí, claro, y eso es lo importante como la vinculación de los centros CONACYT como ustedes, pues que nosotros al final también tenemos el apoyo de los productores, porque nosotros tenemos también el contacto directo para, como les mencionaba, que les llamamos productores, ahí se me fue, como participativos, ahorita se me fue la palabra, ¿no? Pero sí, que ellos están interesados. Entonces, pues sí, estaría interesante que con la vinculación, todo lo que se genere en los centros CONACYT, nosotros podríamos aportarla y validarla y adoptar, y que el producto lo adopte. Doctora, pues muchas gracias. Qué interesante y muchas gracias por tu plática. Si ya no hay más comentarios, dudas, doctora, pues nada más decirte que tienes las puertas abiertas aquí en el Signor. Cuando gustes regresar, sé que estuviste por aquí haciendo una estancia, sé que estuviste trabajando aquí con el grupo del doctor Montiel. Ujú. Pues bueno, ya sabes, el Signor es tu casa y con las puertas abiertas. Sí, Chicos, muchas gracias. ¿sí algo más Sí. que quieras agregar antes de terminar? No, pues muchas gracias por la invitación. Igualmente, si requieren pues algún apoyo, alguna colaboración, alguna vinculación, igual acá los campos y en el particular en donde estoy, pues estamos abiertos, ¿no? Y pues también si quieren alguna estancia o conocer pues más a fondo acá lo que se realiza, pues están invitados. Gracias. Ahorita que tocaste ese tema, ¿se pueden hacer estancias de investigación de los alumnos? Por ejemplo, ¿pudiéramos mandar alumnos ahí con ustedes? Sí, sí se puede. Sí, 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 los INIFAP, sí, la apertura está ahí. Ok, bueno, Sí. muchas gracias.
No, Chicos, muchas pues si ya gracias. no hay más, damos por terminada el seminario del día de hoy y nos vemos la semana entrante. Gracias. Gracias.